Hay algo que casi nadie cuestiona cuando recibe una herencia. Un mueble antiguo, una joya familiar, un espejo viejo que estuvo décadas en otra casa. Lo limpiás, lo acomodás, lo integrás a tu vida. Y asumís que lo único que heredaste fue materia. Pero los objetos no solo son objetos. Absorben miradas, absorben emociones, absorben años y algunos guardan amor. Y otros guardan algo mucho más denso. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando lo que heredás no viene vacío. Cuando una pieza antigua empieza a alterar tu casa, tu carácter, tu descanso, porque no todo lo heredado es bendición. A veces lo que viene del pasado no quiere quedarse en el pasado. Yo soy Gitana Aluka y hoy vamos a hablar de herencias que no terminan cuando alguien muere. Soy Gitana Aluka. El espejo llegó envuelto en una manta vieja, atado con una soga como si fuera una cosa peligrosa. No era lindo, no tenía valor estético, era pesado, de marco duro, gastado en las esquinas, con manchas en la parte baja como si hubiese pasado años respirando humedad. Cuando Valeria lo vio, lo primero que dijo fue: ¿y esto? Su madre se encogió de hombros, cansada por el velorio y por la casa revuelta. Era de la abuela. Nadie sabe qué hacer con él. Si lo querés, llévatelo. Valeria no lo quería, pero había algo en ella que no soportaba tirar cosas de familia. Y su esposo, Julián, estaba en modo práctico desde hace días. Tráelo, dijo él. Lo colgamos en el pasillo y listo. Es un espejo. La frase quedó flotando. Es un espejo. Como si eso cerrara cualquier discusión del universo. Lo instalaron en el pasillo que conectaba el dormitorio con el comedor. Apenas lo colgaron, el lugar pareció más angosto. Valeria no supo explicarlo. Fue una sensación como si el aire cambiara, como si el pasillo hubiera ganado una presencia. La primera noche pasó sin nada raro. La segunda, Valeria se levantó para ir al baño y al pasar se miró casi sin pensar. Y se vio distinta. No era un me veo fea, no era un cansancio común, era como si el espejo le devolviera una versión más agotada, más vieja, con ojos hundidos y piel opaca. Valeria volvió a mirarse en el espejo del baño con la luz blanca encima. Ahí estaba normal. Es la luz del pasillo, se dijo ella. Pero a partir de ese día, cada vez que pasaba por el espejo, sentía un pequeño golpe interno con una incomodidad, un micro rechazo, como si algo en ella no quisiera mirarse ahí. A los pocos días empezaron las discusiones. Nada grave, no al principio. Julián dejaba un vaso en la mesa. Valeria lo veía y explotaba como si fuera una falta enorme. Julián preguntaba una cosa sencilla y Valeria respondía como si la estuviera atacando. Después venía el silencio, un silencio pesado, sin razón, que se instalaba y no se iba. Estamos raro, dijo Julián una noche. ¿Qué te pasa? Valeria quiso decir, no sé, pero le salió. Vos me estás mirando distinto. Julián se rió, incredulidad mezclada con fastidio. ¿Qué decís? Mirá cómo arrancás con esas cosas. Valeria no supo explicarlo. Solo sabía que cuando Julián pasaba por el pasillo, el espejo parecía tragarlo, como si la luz alrededor de su cuerpo se apagara un segundo. A la semana, Valeria empezó a despertarse de madrugada. Siempre a la misma hora, 3:12. No por un sueño, no por un ruido, por la sensación de que alguien estaba parado en el pasillo. La primera vez lo atribuyó a ansiedad. Se levantó, caminó despacio, prendió la luz del comedor y nada. Pero al volver al dormitorio, al pasar por el espejo, lo vio. Su reflejo estaba ahí, pero demoró. Un segundo, fue mínimo. Tan mínimo que cualquier otra persona lo habría descartado. Valeria no lo descartó porque lo sintió antes de verlo. Se quedó quieta, mirando, parpadeó y el reflejo parpadeó después. No a la vez, después. Valeria retrocedió un paso, con la garganta seca, volvió a avanzar. El reflejo la imitó, pero con un retraso leve, como si la imagen tuviera que decidir qué hacer. Entró al dormitorio temblando y no le dijo nada a Julián. No quería sonar ridícula. No quería que él la mirara con esa sonrisa de «estás exagerando». Los días siguientes
Valeria evitó mirarse. Pasaba rápido, pegada a la pared, como si el espejo fuera una ventana y ella no quisiera asomarse. Pero el espejo no necesitaba que lo miren para actuar. Las discusiones crecieron. Valeria empezó a sentir que Julián no era el mismo, que tenía una paciencia falsa, que su tono cambiaba cuando ella entraba al pasillo. Julián, por su parte, empezó a decir que ella estaba distinta, pesada, imposible. Una noche, en medio de una pelea estúpida por una compra del supermercado, Julián gritó: «Desde que trajiste ese espejo, sos otra». Valeria lo miró helada. «¿Qué dijiste?». Julián se quedó en silencio, como si no supiera por qué lo había dicho. Se encogió de hombros, incómodo. Nada, fue un decir. Pero Valeria sintió un golpe de verdad en esa frase, como si algo la hubiera empujado desde adentro del pecho. Esa noche Valeria decidió revisar de dónde venía el espejo, no por curiosidad, sino por necesidad. Llamó a su madre y preguntó: «Ma, ¿vos te acordás de ese espejo en la casa de la abuela?». Hubo una pausa del otro lado. «No», respondió la madre, «nunca estuvo colgado. Eso estaba guardado, en el altillo o en el ropero de atrás, no sé. Tu abuelo decía que no había que sacarlo». Valeria sintió que se le helaba la espalda. ¿Y por qué lo guardaba? La madre suspiró. Nunca lo explicó. Solo decía: «Ese espejo no me mira bien». Valeria colgó y se quedó mirando el pasillo oscuro. El espejo estaba ahí, quieto, reflejando una parte mínima de la casa. Esa madrugada volvió a despertarse a las 3:12. Esta vez escuchó un ruido claro, un toc suave, como una uña sobre el vidrio. Se levantó despacio, caminó hasta el pasillo sin prender la luz. La luna entraba por la ventana del comedor, apenas suficiente para ver la silueta del espejo. El toc se repitió. Valeria se acercó y en el espejo vio a alguien detrás de ella. No era Julián. Julián dormía. Era una mujer mayor, muy cerca, como si le respirara en la nuca. Valeria giró de golpe. No había nadie. Volvió al espejo. La mujer estaba ahí, del otro lado, mirándola con una expresión tranquila, casi doméstica, como si estuviera en su casa. Y entonces el reflejo de Valeria sonrió, pero Valeria afuera no sonrió. Ahí comprendió: el espejo no estaba mostrando, estaba ocupando. Valeria retrocedió, chocó con la pared, quiso gritar y no le salía la voz. En la cocina un plato cayó al piso sin que nadie lo tocara. Y en el dormitorio Julián se incorporó aturdido. «¿Qué pasa?», gritó. Valeria no respondió, no podía. Solo miraba el espejo, porque en el reflejo la mujer vieja levantó una mano lentamente y apoyó la palma del otro lado del vidrio, como esperando que Valeria hiciese lo mismo, como invitándola, como reclamando algo que había estado guardado por décadas y ahora por fin había salido del altillo. Al día siguiente Julián juró que Valeria se desmayó en el pasillo. Valeria juró otra cosa, que cuando despertó el espejo ya no estaba en su lugar. Estaba apoyado contra la pared del dormitorio frente a la cama, como si alguien lo hubiera movido durante la noche. Y desde entonces, cada vez que Valeria pasa frente a cualquier espejo, no mira su cara, mira detrás. Toledo, año 1487. El invierno había sido más largo de lo habitual, y el palacio de piedra parecía retener el frío incluso cuando el sol golpeaba los muros. La baronesa Isabel de Villacorta no era una mujer temerosa. Había sobrevivido a conspiraciones, a intrigas de corte y a la muerte de los hijos pequeños. Su apellido pesaba más que cualquier rumor, y sobre su cuello descansaba siempre la misma joya, un colgante de oro antiguo con una piedra oscura en el centro, casi negra, rodeada por filigranas muy delicadas. No era ostentosa, no brillaba como otras piezas de la nobleza, pero nadie en la casa ignoraba su importancia. No era un adorno, era el símbolo del linaje. Se decía que pertenecía a la primera mujer que llevó el apellido Villacorta, que había sido entregado como promesa de continuidad, que debía pasar siempre a la hija mayor, o en ausencia de hijas, permanecer bajo custodia hasta que el apellido tuviera sangre legítima. Isabel no tenía hijas vivas, y ese detalle empezó a inquietarla. La enfermedad comenzó con fiebre leve, cansancio persistente, una sensación extraña de que alguien la observaba en los pasillos largos del palacio. Sus sirvientas atribuían al malestar al clima húmedo. El médico habló de vapores y de desequilibrio de humores, pero Isabel sabía que algo no estaba bien. Una tarde decidió caminar por los jardines interiores.
El aire era frío, pero necesitaba salir de las paredes que parecían susurrar por la noche. Se inclinó para cortar una rosa tardía, roja como sangre fresca. La espina fue mínima, un rasguño insignificante en el dedo índice. No gritó, no sangró demasiado. Se limpió la mano en el vestido y siguió caminando. Esa noche la fiebre subió. El dedo comenzó a hincharse. La piel enrojeció. Luego tomó un tono violáceo. Los médicos aplicaron ungüentos, rezos, cataplasma de hierbas. Nada funcionaba. Y en cuestión de días, la infección avanzó por su mano. La gangrena, lenta y cruel, empezó a trepar como una sombra interna. El olor del cuarto cambió. Isabel deliraba, pero entre los delirios repetía una frase. No quieren que me vaya, quieren quedarse. Nadie entendía a qué se refería. En los pasillos se susurraba algo peor. El hermano menor de su esposo había mostrado demasiado interés en el linaje. Había preguntado por la joya, había sugerido que ante la falta de descendencia directa debía pasar a otra rama de la familia. Isabel empezó a convencerse de que la querían reemplazar, pero el verdadero movimiento no estaba en los hombres, estaba en la joya. Una madrugada, la doncella que velaba su sueño juró haber visto algo imposible. La piedra negra del colgante parecía latir, como si dentro hubiera una brasa tenue, respirando. Isabel abrió los ojos en ese momento y apretó el colgante con la poca fuerza que le quedaba. No me iré sin él, susurró. La gangrena avanzó hasta el antebrazo. Los médicos propusieron amputar. Isabel se negó. Prefería morir completa que vivir mutilada. Murió 3 días después, pero no soltó la joya. Tuvieron que cortar la cadena para retirarla de su cuello rígido. Y ahí comenzó su verdadera historia. La pieza pasó a manos del hermano ambicioso, en menos de 1 año. Perdió tierra, sufrió accidentes extraños y su esposa enfermó sin explicación. La joya fue escondida. Años después, reapareció en otra generación. Cada vez que salía de la línea directa del apellido, algo ocurría. No siempre muerte, a veces ruina, a veces locura leve, a veces infertilidad inexplicable. No maldecía por odio, no castigaba por capricho, reclamaba pertenencia. Siglos más tarde, la joya apareció en una subasta privada en Madrid, sin apellido, sin historia oficial, solo como pieza renacentista del origen incierto. Una mujer la compró por su belleza antigua. A las semanas comenzó a soñar con jardines fríos y una mano hinchada, sosteniendo rosas. La mujer no conocía a Toledo, no sabía nada de Villacorta, pero empezó a repetir sin entender por qué una frase frente al espejo. No miré sin él. La piedra del colgante, dicen, no brilla, pero tampoco se apaga. Porque algunas herencias no se transfieren por posesión, se transfieren por sangre. Y cuando la sangre no coincide, la joya no destruye, corrige. La pregunta incómoda no es si está maldita, es si reconoce a quien la lleva. Y si no lo hace, ¿qué parte de vos decide quedarse con algo que nunca le perteneció? Las herencias no siempre vienen en papeles firmados ni en cajas prolijas. A veces llegan envueltas en recuerdos, en objetos antiguos, en cosas que creemos inofensivas. Un espejo que estuvo guardado décadas, una joya que atravesó siglos. Y casi nunca preguntamos qué vivieron antes de llegar a nuestras manos. No todo objeto está cargado, no todo lo antiguo está poseído, pero algunos objetos retienen intención. Y la intención no siempre se disuelve con el tiempo. Si algo de este video te hizo pensar en un objeto que tenés en tu casa, observa. No desde el miedo, desde la conciencia. Decime en los comentarios, ¿heredaste alguna vez algo que cambió el ambiente de tu hogar? Y si querés más relatos donde lo espiritual se cruza con lo cotidiano, suscríbete y activa las notificaciones, porque a veces lo que heredamos no es solo historia, es presencia. Yo soy Gitana Aluca y recordá, no todo lo que viene del pasado quiere quedarse ahí. Nos vemos en el próximo encuentro.